Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a este su podcast de sostenibilidad y cambio climático. Ya vamos en nuestro episodio número 7. Agradecerles por la sintonía a todos los que nos han acompañado en estos capítulos, en estos ya 7 capítulos. Em, Bienvenidos de nuevo. Estamos de nuevo pues acá Jaime Barón quien les habla, ingeniero ambiental y Natalie Lobatón, que es mi compañera de podcast, ingeniera ambiental también y amiga de hace mucho, mucho tiempo desde Australia. Ella está pues nada, ayudándonos con todo este proceso de podcast que es tan chévere y nos ha gustado tanto. Hola Nata, ¿cómo estás? Hola Jaimito, ¿Qué hola más? Comachers, bien, gracias por acompañarnos en este nuevo año 2023, capítulo número 7, el 7 de la suerte. Eso debe significar algo. El Esperemos que 7 sí. el 7 de Cristiano Ronaldo, sí, de acuerdo. El 7. Ay, no, gracias Jaime. Este no es un podcast futbolero, no me espanta la gente, por favor. Espero que, pues no, nada, que hayas recibido el año con toda la buena actitud del mundo. Bueno, no solo tú, todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, a lo que se dediquen, si son empleados, trabajadores independientes o bueno, emprendedores, lo que sea. Sí, Yo sé que volver después de las vacaciones es difícil, lo confieso, me ha costado, no sé a ti, Jaimito, a mí me ha costado mucho, sí, esta pero semana es dura. pues sí, pero nada, acá lo recibimos en su podcast de actualidad, cambio climático y sostenibilidad, EcoMatch. Nada, Exacto. para pues darles un ratico diferente, darnos un rato diferente a nosotros mismos, reírnos un poquito, porque no es solo el formato de noticia, ¿no? Es también como que nos conozcan un poco. Y nada, pues esperamos seguirles trayendo contenido interesante, ir metiéndole ideas nuevas al proyecto y pues desde que nos acompañen, pues eso nos motiva más. Entonces, pues nada, muchas gracias a ti. ¿Qué tal entonces ese año nuevo? ¿Todo bien, Gemito? Sí, 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 sí. Confieso que no hice ninguno de los, ¿cómo es que se llama? De eh, Rituales, agüeros. los agüeros, eso. De los agüeros no hice ninguno. No sé por qué, pero se me olvidó. Sin embargo, sí tengo muchos propósitos. Entonces, ahí alguno me habrá quedado de los agüeros. Entonces, voy a hacer de cuenta que hice solo propósitos y ya. Espero el otro año no se me olvide. No sé si tú Y ya. hiciste algunos agüeros de 31 ya en Australia. No, mira que no, fue muy improvisado. La verdad es que nosotros ni cocinamos acá ni nada, Estuvo nos raro eso, ¿no? salimos, fue al centro de la ciudad. Sí, sí, o sea, acá uno se vuelve súper antitradicional. Solamente fuimos a ver el espectáculo de fuegos artificiales y pues Ah, están creando, haz de cuenta que, pues no sé, para las personas que de pronto no sepan, Australia, bueno, en Sydney es súper famoso por los fuegos artificiales, el Año Nuevo, la noche de Año sí, Nuevo. sí, cierto. Entonces, Melbourne, como es otra ciudad principal, están tratando como de hacer lo mismo. Digamos que diría el primer ministro del estado de acá como una competencia sana, ¿sí? De fuegos artificiales. Entonces, botaron la casa por la ventana este año. Bueno, este año no que ya pasó. Y sí hubo desde distintos puntos de la ciudad, entonces nosotros nos llevamos unas sillitas ahí desarmables que tenemos, alguito de tomar, algo así muy tranqui, y pues para sentarnos a verlo. Fue agradable, no fue caótico. Sydney suele ser bastante caótico por el volumen de gente que llega a ver eso, Sí, pero estuvo bien, entonces no creo que también propósito, pero el mayor propósito es como pues estar abierta a las cosas buenas y pues avanzar. Básicamente creo que los propósitos son como lo más importante. Entonces no importa que no sí, hayas hecho las 12 uvas ni las lentejas, ni ya si tienes propósitos en tu cabeza, como que ya lo que llegue de acuerdo. es ganancia. Sí, no salí con la maleta ni nada de eso, pero un propósito va a ser ese. Viajar más. Viajar. Sí. Sí, 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 no, y ya vas a ver que sí, esperemos que, y lo mismo para nuestros oyentes, que todos sus propósitos y metas se cumplan. A veces creo que uno se apoya mucho en estas tradiciones como para atraer las cosas y no, a veces es cuestión solo De de organizarse. mentalidad y Ujú. voluntad y organizarse. Sí, eso todo es un poco de disciplina, crear hábitos y demás, y ahí todo va llegando, pero pues nada nos va a caer del cielo. De acuerdo, Entonces, nada, de aquí acuerdo, de estamos. acuerdo. Aquí vamos entonces. Bueno, no, pues arranquemos. Tú
Vamos a mantener por el momento pues nuestro esquema de siempre. Estamos trabajando, les contamos, como para darle oportunidad de identidad diferente a cada uno de los segmentos. Ahí les adelantamos ese propósito de este año para el podcast. Empezar a incluirle más cosas, pero por el momento pues vamos a seguir con con la misma dinámica, digamos. Y pues no, Nata, si quieres arranca tú con tu noticia, pues no tan chévere. Sí, esta es la no tan chévere y pues fue algo que sucedió el año pasado, pero que realmente pues va a seguir teniendo trascendencia. Resulta que en Zimbabue, en una reserva de Zimbabue, comenzaron a trasladar a más de 2.500 animales, bueno, algunos sedados, enjaulados en camionetas, dependiendo del tamaño. Estamos hablando de elefantes, jirafas, búfalos, ñúes, todos los animalitos que hayan visto en documentales de National Geographic, todos ellos. Entonces tuvieron que empezar pues a trasladarlos de una reserva que se llama Safe Valley en el sur del país a otras 3 reservas en el norte. Imagínense una distancia de casi 700 kilómetros, que es más o menos un viaje de Bogotá a Cartagena, póngale, Claro, más eso o es menos. lejísimo. Es lejísimo, se imagina, y pues en esas condiciones entonces un convoy completo con estos animales porque pues necesitan salvarlos de la sequía, porque imagínense que las estadísticas en este momento dicen que los estragos causados por el cambio climático están sustituyendo a la caza ilegal como la principal amenaza para la fauna salvaje. Ok, ¿Sí? O sea, si ya nos preocupaban los cazadores, la caza ilegal y el tráfico ilegal, imagínense, está un poco fuerte. A este proyecto lo llamaron Proyecto Rehabilitar el Zambeze. Este Zambeze es un río ok. de allá del país y pues la idea es como dejar a los animales trasladados en una zona de ese río y pues que las poblaciones se recuperen, ¿no? En términos de números. Esto pues es como la primera vez en 60 años que se lleva a cabo una operación así tan grande. Claro. Previamente a ese hubo otra en el año como 1968 que se llamó la Operación Noé. En ese momento el país no se llamaba Zimbabue, sino Rodesia Ok. y era gobernado por una minoría blanca, de personas blancas, y pues esa operación consistió en trasladar como, bueno, el doble de los animales que están trasladando en este momento para rescatarlos en ese momento de una crecida del río. Imagínate, fue Al lo contrario. opuesto y fue, sí, y fue, pero también fue como una consecuencia de la intrusión humana porque fue por la construcción de una represa hidroeléctrica ahí en el Zambeze. Ya. Entonces ahí vamos de un extremo para el otro. Ajá. Y pues lo único es que pues esta obra que realizaron en ese momento fue el que dio paso a la formación de un lago que le llaman el lago Cariba y es uno de los mayores lagos artificiales del mundo. Ok. Imagínate. Bueno, unas cosas por otras. Pues tristemente en esta ocasión pues la razón del traslado, imagínate ya ser bueno, consecuencia del cambio climático, la escasez de agua que presenta pues el área donde esta comunidad de animales se encontraba y pues este traslado debía pues llevarse a cabo porque necesitaban prevenir pues un desastre natural a mayor escala. Claro. Ya tuvieron que afrontar algunas pérdidas, entonces dijeron no podemos confiar en que el animal va a ser resiliente y va a encontrar maneras, o sea, ya creo que la resiliencia de las especies, no sé si estás tú de acuerdo, pero yo siempre he dicho que todas las especies están por encima de nosotros. Ajá. Tú comparas un bebé de un ser humano, es un inútil, ¿sí? Muere con que lo acuesten boca arriba. Y estos animales son increíblemente independientes, pero las consecuencias del cambio climático ya han sobrepasado esta resiliencia. Entonces, lo que decía Tinashe Farawo, que es el vocero de la Autoridad de Gestión de Parques Nacionales y Vida Salvaje allá en Zimbabue, dice que lo que están haciendo es aliviar la presión, que pues imagínate, durante años han combatido la caza furtiva, que es también un problema gravísimo, y pues justo cuando estaban como ganando esa guerra, el cambio climático pues se empezó a convertir ahora en la siguiente amenaza más grande para la fauna salvaje. Claro. Entonces, muchos de los parques también pues se están sobrepoblando y no hay suficientes recursos, no hay suficiente agua, no hay suficiente comida y los animales terminan destruyendo su propio hábitat
se convierten en un peligro para sí mismos y ahí es cuando empiezan a invadir los asentamientos humanos en busca de comida. Y es un conflicto, pues obviamente la gente lo primero que hacen es atacarlos, asesinarlos, cazarlos, porque es la vida de ellos Sí, o la claro. de ellos, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado. Eh, ¿qué opinas? Cuéntame. No, es que estaba pensando, y lo que tú dices es verdad, nosotros, digamos que de alguna manera tenemos una ventaja y es que, entre comillas, nos podemos adaptar más rápido, ¿sí? Eh, y creo que en algunos capítulos les hablábamos y es que sí, ahora viene un modelo de adaptación y es ¿cómo puedo adaptar yo? Bueno, pues yo puedo hacer una obra, yo puedo hacer algo, sí, puedo, algo puedo hacer, digamos que como para Sí. adaptarme a estas consecuencias, pero los animales no. O sea, los animales para poder adaptarse pues sufren y tienen que pasar muchos miles de años para que se puedan Sí. adaptar a estas situaciones y Ujú. lo que tú dices también es verdad, no, o sea, siempre han tenido, por ejemplo, los elefantes tienen un comportamiento, ellos saben que en cierta época del año, en cierto lugar, hay agua. ¿Hay Entonces agua? Sí. van migrando, pero cuando no hay agua, van perdiendo esa posibilidad. Es más, yo escuchaba una noticia hace poco que pues, se las traigo en otro episodio, y es que hay unos pingüinos Ujú. que, pues ellos hacen sus nidos cerca del mar, ¿no? Pues para ir a comer sí, a cazar, comer y volver. Ellos se turnan el cuidado del huevo Aquí hay con unos así, aquí hay eso, unos así. eh, Sí, en una esa- isla acá cercana, sí, exacto. sí. Entonces Ellos ellos viven en las rocas, iban, así, iban tienes el nombre. al mar Ujú. a traer la comida, es una Mm, noticia bien chévere, yo se las sí, prometo buscarles y se las traigo. por favor. Y lo que está sucediendo es que como el hielo la capa de hielo se va derritiendo, entonces Ujú. cada vez les toca caminar más para ir al Sí. mar y volver. Entonces se les está Mm. dañando el ciclo de cuidado del huevo De cuidado de sus huevos. Ujú. y pues, parece una bobada, pero No, ellos es no pueden hacer, gravísimo. no, sí, me voy a ir para Australia, que allá sí, no, no puede, no, Ay, porque ellos oiga, eso viven me sonó ahí. indirectazo, Jaime. No ventilemos nuestros problemas acá al aire. No, Gracias. digo el pingüino, no dice, no, allá en Australia es mejor, te muero. No, pues ellos no pueden salir de ahí porque la noticia es en la isla de Galápagos. Entonces, Ok. ¿para dónde van a coger? O sea, entonces que yo pueda migrar a otro sitio y diga, ay, no, si voy a irme para otro continente Y porque me allá es voy a mejor. adaptar. Sí, No, 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 es no, es difícil. Mira difícil. que acá esos pingüinitos, ellos están de donde yo vivo, digamos que es más o menos 1 o 2 horas y es un lugar que le llaman Phillip Island. Ajá, Y estos pingüinitos, una miniatura, son la cosa sí, más tierna del planeta. Entonces ellos en las rocas, ellos ahí tienen su nidito ajá, y ponen sus huevitos, se lanzan al mar, van durante cazar, el día y vuelven hasta la noche. Y la cuestión es que los turistas, la curiosidad, el hecho de, ay, quiero llegar a ver a los pingüinos, causa una disrupción porque para ellos es que es toda esta gente acá, yo tengo claro, mi nido, mis huevos, ajá. ¿sabes? Y llega esta gente acá, entonces eso también causa una alteración y realmente uno piensa, lo que tú dices, piensa que es un abogado, ay, no, pero no se imaginan. No, eso es Acá catastrófico para ellos. sí es catastrófico y imagínate, estaban acá en este caso de la Zimbabue, estaban era proponiendo, no, pues como hay tanta sobrepoblación y nos están invadiendo en las zonas, pues las zonas pobladas, Sí. entonces estaban proponiendo reducir la población salvaje, o sea, sacrificar animales. Ah, imagínate. Entonces decía, como no, esto es ya, Sí, no, es cruel. Y la última vez que se hizo una operación así que tuvieron que hacer eso fue por allá en 1987, pero creo que ya estamos en otros tiempos, no de puede acuerdo, funcionar de esa manera. de acuerdo. Entonces, pienso que los animales cuentan con algo y es esa memoria genética, ¿no? Ujú, Y es lo que tú dices, cómo el elefante sabe que en ciertas zonas, o sea, no nació en esa zona donde llega el agua, pero él sabe y se traslada. Y hay muchos animales que hacen estas migraciones. Esto es una memoria genética, es una ajá. cosa impresionante que realmente, pues creo que nosotros no sé, aprendemos cómo caminar, cómo gatear, pero pues se nos tiene que enseñar todo, ¿no? Al ser humano, mientras que estos animales ya saben para dónde van y de dónde vienen. Sí, de acuerdo. Pero si hay disrupciones en este ciclo, pues imagínate dónde va a acabar desorientados. Sí, de Entonces, acuerdo. esa es mi noticia triste, Jaimito. Ok. Bueno, no está interesante, ¿sabes? No, es chévere porque uno no se pone a pensarlo y sí.
No solo el impacto es para nosotros como seres humanos, sino que también a los animales les genera pues muchos impactos también a ellos. Sí, De mi parte, y hablando como de ese proceso de adaptación que tenemos que tener todos, em, nosotros particularmente en las ciudades, también tenemos que adaptar nuestras ciudades al cambio climático. Quizá algunas ciudades, y particularmente la que vamos a hablar hoy, que es París, ujú, em, según testimonios de habitantes de París, no está muy adaptada al cambio climático. Les voy a contar por qué. Eh, pues, era un testimonio de un habitante de Francia que particularmente Francia, todo Francia sufrió en 2022 su segundo verano más cálido de la historia y que se está evidenciando que vivir en París es cada vez más insoportable en verano. Hay unas particularidades de París en su arquitectura que no hace muy fácil este proceso. Y es que hay techos en zinc, hay vías principales que pues todas están en asfalto, no hay mucha vegetación, entonces se empieza a concluir que pues la ciudad no es apta para altas temperaturas, por lo cual pues la alcaldía de París particularmente está empezando como a crear un informe de cómo se tiene que rediseñar la ciudad. Y acá les comparto el testimonio. Este testimonio es una entrevista que hizo el portal RFI de Francia con una historia de un mexicano que se llama Oscar, que vive en el último piso de un edificio pues tradicional pues, de París y que desde la temperatura que estaba viviendo en ese momento, digamos que como que hicieron una entrevista de 32 grados centígrados, él contaba que pues se la pasaba bebiendo agua uno porque el calor era insoportable, sudaba todo el tiempo y que realmente se volvía insoportable vivir en el apartamento. Y me acordé de ti cuando estabas hablando de los 40 grados que viviste hace algunos, lo hace entiendo. algunos episodios, no sé si fue el anterior. Y claro, entonces, súmale que pues por todas estas condiciones de la arquitectura, esos 35 grados muy probablemente no sea lo que él percibe muchísimo más. Y aquí retomo lo que te contaba de las condiciones de la ciudad y es pues falta de vida orgánica, grandes avenidas asfaltadas, densidad de los edificios en grandes proporciones, techos de zinc, no hay circulación de agua, muy digamos que haya en la ciudad. Entonces, esta lista de factores lo que hacen es que agravan la temperatura percibida por las personas. Esto es un concepto que trae Carlos Moreno, que es un urbanista franco-colombiano del portal que estaba contando esta información. Y decía que hay una gran diferencia de lo que tú observas en termómetro y lo que percibes, que es como De esa, acuerdo. sí, lo que Sensación térmica. sensación térmica, exacto. Hablamos de eso alguna vez, sí. Entonces, haciendo un ejemplo, y es, si está a 36 grados de temperatura, digamos que en la ciudad, en este apartamento donde está el mexicano, decía, es como si estuvieran a 39, 40 grados centígrados. Entonces aumentas Wow. 4 o 5 grados centígrados por las condiciones de la Sí. arquitectura y las condiciones de la ciudad. Entonces cuando hay falta de aire, súmale más porque no Oh, hay ventilación. qué fuerte. Entonces es cuando empiezan a pensar o a recomendar la reducción del tráfico, que tú no tengas que desplazarte mucho, porque tú misma lo decías, no has podido pasear a tu mascota, no has podido hacer muchas cosas y no puedes hacer tampoco viajes largos porque el calor es insoportable, digamos que afuera. Lo que recomiendan es este concepto que alguna vez creo que lo hablamos, y es la ciudad de los 15 minutos. Entonces, la ciudad de los 15 minutos es Mm, esa ciudad que disminuyes el tránsito vehicular o los ujú. grandes trayectos. Y la idea es que los servicios básicos estén accesibles para que tú puedas ir caminando, en bicicleta, bueno, lo que puedas hacer de una manera distinta y no tengas que moverte muchos kilómetros para tener tus servicios básicos como tal. Eso es lo que están buscando todas las ciudades, que aquí en Bogotá particularmente algunas constructoras que están empezando a hacer sus viviendas, sus proyectos de vivienda, pensando en ese concepto de los 15 minutos.
De los para que tú 15 tengas todo muy minutos. cerca, que no te toque salir a hacer un recorrido muy largo para, pues, para conseguir para satisfacer tus necesidades, mejor dicho. Es que eso sí es planeación. A eso se le Exacto, llama planeación. No es exacto. solamente el aspecto que tenga, bueno, la casa o el edificio, el tamaño de los apartamentos o casas, habitaciones, es también la conveniencia de a qué distancia está todo. Eso sí realmente es planeación. O sea, De súper, acuerdo, súper interesante. de acuerdo. Y bueno, ya para cerrarles, les cuento una solución que hay en París, que es muy interesante. Pues sabemos que por París lo atraviesa el río Sena. Y hay una solución que está a 30 metros bajo tierra. Es una planta de producción de frío, se llama así. Y la planta lo que hace es que para, de alguna manera, bajar la temperatura de las instalaciones sobre los edificios, lo que hace es circular agua a través de los edificios. Entonces va, pues obviamente con un sistema muchísimo más sofisticado de lo que yo les estoy contando acá, lo que hace es que produce que el agua del río empieza a circular por los edificios pues, que tienen ese sistema como tal y Ujú. empiezan a hacer que pues, baje la temperatura de los edificios y adicional a eso que ahorren la energía porque pues no tienen que prender los aires acondicionados, que es lo que tú contabas Sí. también, eso genera también una sobrecarga, entonces aquí no, con este sistema lo que haces es que circulas el agua, bajas la temperatura de los edificios y ahorras dos veces, o consumes mejor, dos veces menos energía que un sistema de aire acondicionado normal. Entonces, ya están empezando a generar soluciones desde, pues, desde lo que tienen en la ciudad para ayudar un poco a la temperatura de los edificios, pues con base en todos pues sí, la disposición de la ciudad que no ayuda a que la temperatura baje. Entonces, esa es la noticia, digamos que no tan chévere, que tiene como de todo, tiene innovación, tiene Sí, todo. tiene matices. Entonces está bien interesante esta noticia del portal de Rafael de Francia, sobre, particularmente sobre lo que viven hoy los parisinos en épocas de verano, mejor dicho. Wow, qué fuerte eso, sí, y lo que tú dices, la falta de espacios verdes, los materiales de construcción y demás absorben una cantidad, o sea, absorben la radiación de una forma absurda y tú lo sientes, ¿no? Sientes Claro. esa extra radiación, esa sensación térmica aumentada. Esa última solución de la que hablas, mira la importancia de los recursos subterráneos y lo que hablábamos en el capítulo anterior, bueno, respecto a los hongos, también hay un ecosistema y unos factores subterráneos que es importante cuidarlos porque de eso depende estabilidad de suelo, que el recurso hídrico subterráneo, imagínate la importancia de esa solución para lo que les puede servir, pues ojalá lo logren porque vivir bajo esas condiciones de calor, te digo de verdad, Sí, es claro. terrible, es desgastante, Yo me acordé de te ti cuando tú inutiliza. hablabas de eso. Yo me acordé de ti con esta No, de noticia. hecho, la semana pasada, la semana pasada tuvimos un apagón acá en la casa, en la noche, porque fue la noche que yo te dije que estaba un calor infernal y yo creo que todos mis vecinos, todo el suburbio, la calle, como le quieras llamar, encendieron su sistema de aire acondicionado y ¡pum! De repente la luz así y Claro. casualmente, para que se ríen, estaba viendo un documental de paranormal, de estudios paranormales. Les confieso, me gustan Ah, mucho ok. esos temas, nos gustan mucho esos temas a Jaime y a mí, y Sí. ese bajonazo, pues casi se me sale el corazón. Pero después mi yo racional dijo, no, venga, a usted ya le ha pasado eso, es que prendieron el aire, está haciendo mucho calor. Ay, Entonces qué ahí les trágico. cuento. Sí, claro. No, fue horrible, les digo, yo soy una gallina, me encantan esos temas, pero me asustó ahí con que me soplen por detrás, así, ahí, donde, no, es terrible. Uy. Pero, y fue por eso, se sobrecargó, entonces ya se empieza a ver. Y anoche, bueno, claro que ahora estás haciendo frío. Estoy otra vez con pijama y durmiendo con medias, ¿no? Ok, Y con cobija extra. Y sí. anoche también se fue la luz, porque me imagino que prendieron ya fue los calentadores. También se nos fue la luz por un momento. Vea pues, no lo hubiera imaginado. Que por el No frío te lo también. tienes que imaginar, ya, te lo estoy contando. Por el frío. No, no hubiera imaginado que por el frío también. O sea, por el calor se entiende, Sí, porque todos prenden el aire acondicionado para refrescarse, pero por el frío, eh, pues yo que procuro abrigarme bastante, abrigarte. eh, pues yo nunca digo, no, voy a prender un calentador o voy a poner un... No, sí, pues obviamente las temperaturas son distintas, ¿no? Pero
Sí, Pero sí, de yo acuerdo, trato de no, yo de trato acuerdo. de no. Esta casa por lo viejita tienes un sistema de gas de calentamiento, Ah, ok. entonces el calentador de la casa es con gas. Lo prendo cuando realmente ni teniendo dos pares de medias, cobija, una Sí, chaqueta, hay bueno, momentos que no. chamarra, si alguien nos escucha desde México, no funciona, hay que encenderlo para que se caliente la casa porque para dormir es insoportable. Pero en estos días es un frío que si yo me abrigo lo suficiente, pues lo tolero. Ok. Pero otras personas no, acá las personas son, a pesar de que les encanta ir a la playa a tostarse y aguantarse sus 35 o 37 grados, Mm, estando en la casa la tienen que mantener helada o bueno, súper, súper caliente. muy fuerte. Listo. Vamos a ver cómo resulta la París, la ciudad romántica de París. Ok, dale. No, ya cambiamos de tema mejor. Sí, Positivos. vámonos a lo positivo. Sí, está positivo. Ay, qué pena con ustedes, estoy hablando al revés. Estás hablando en Vamos a volver inglés. a grabar. Estás hablando en Cortes. inglés. Estás Sí, hablando en estaba inglés. hablando al revés, qué horror. Es que sí, les traigo también un contenido, una noticia que leí en inglés, entonces vengo con el cerebro un poco Eso loco, le pasa a los pero bueno. bilingües. Eso le pasa a los bilingües. Y la gente piensa que es solo por arrogancia, no, No, eso es muchachos, les verdad. digo, Es pasa verdad, y sí pasa. se nos olvidan cosas o a veces decimos las Palabras. palabras de inglés en un Spanglish y azotamos el idioma, es horrible. Sí, 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 no. Tranquila. Bueno, No te vamos a buscar. esta, esta noticia es de la ONU. Es acerca de algo que pasó en la COP27. Y yo sé que muchos van a decir, ay, marica, ya, Es que no más pero COP. no, Ah, pero yo también tengo otra cosa de la no más COP27. de la COP, ok. Perdón, es que había mucho material, perdónenos. Hay demasiado, pero no les vamos a dar de a pizcas. Resulta Sí. que durante la COP27, la ONU presentó un recetario, un libro de recetas para cocina con 75 sugerencias y fue pues, o sea, de recetas así, yo quedé así impresionada, realmente quedé positivamente impresionada porque bueno, este libro lo prepararon entre, bueno, chefs muy prestigiosos a nivel mundial, cocineros caseros indígenas y agricultores de todo el mundo. Miren qué bonito Ah, esto. súper. Pues ofrece recetas que no solo son, mejor dicho, así súper ricas para el paladar, sino también tienen una conciencia ecológica porque pues contribuyen con la lucha al cambio climático. El libro se llama Un libro de cocina en apoyo a las Naciones Unidas por las personas y el planeta, y pues en inglés, Cookbook in Support of the United Nations for People and Planet. Ok. Uno de los cocineros involucrados es José Ramón Andrés Puertas. Él es un chef español, es muy reconocido y aparte pues es fundador de la Cocina Mundial Central, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a proporcionar comidas después de los desastres naturales. Imagínate esto tan espectacular. Genial. Otro personaje que está muy involucrado para la generación de este recetario es la embajadora de buena voluntad del Programa Mundial de Alimentos que se llama Manal Al-Alem. No sé, suena chistoso, pero creo que así se pronuncia. Ok. Este libro pues está dividido en capítulos y entre esta lista de capítulos se incluyen los referidos pues a los sistemas alimentarios, la biodiversidad, el consumo, la producción sostenible y el cambio climático y también cómo el desperdicio de alimentos, proporcionando pues las recetas adecuadas, pueden ayudar como a sacar un mejor provecho de los alimentos y no disponer de mala manera de muchos que yo les mencioné eso en alguno de nuestros primeros capítulos, cómo comer con conciencia. Dice la fundadora de una ONG que se llama Kitchen Connection, ella se llama Arlene Cruz. Ella dice que textualmente hemos descubierto que los habitantes de los países más contaminantes del mundo emitimos a través de nuestras elecciones alimentarias unos 3 kilogramos de emisiones de CO2 por comida. Ok. Imagínate eso, 3 kilogramos por plato. Entonces, lo positivo de este libro es que las recetas tienen un 58.6% menos de carbono en comparación con una comida promedio, pues, de las regiones del mundo que más emiten Ok. carbono. Ese libro, básicamente, ellos dicen, está pues, dedicado al planeta.
El recetario pues también destaca y sigue directrices acerca de los macronutrientes de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Entonces no es solo como, ay, seamos amables con el planeta y pongámonos pues a dieta, sino hace que las recetas también aporten nutrientes, o sea, no solamente saludables para el planeta, sino para nosotros también. Y pues sobre todo pone como de relieve la importancia de las selecciones alimentarias que nosotros hacemos y el impacto que pueden tener en el entorno inmediato, cocinemos donde cocinemos, que también puede estar relacionado con la noticia que mencionamos acerca de turismo consciente. Claro. Y es qué tipo, de dónde extraemos los recursos. Erlen Cruz dice también que tanto si estamos en ciudades como en zonas suburbanas o rurales o en algún lugar tan remoto como por ejemplo la Antártida, es primordial tener en cuenta, nuestras elecciones alimentarias y cómo van a repercutir en nuestro entorno inmediato. El libro presenta las 75 recetas junto con pues, las instrucciones para preparación. Hay reflexiones e historias de quienes hayan creado la receta, incluidas las de comunidades indígenas y agricultores, pues que son la raíz de la cadena mundial de producción de alimentos y a veces no les damos la importancia que ellos merecen. Sí, claro. Hay unos ejemplos acá de unas receticas que me parecieron, son como daticos curiosos. Hay una cocinera de Lesoto, se llama Ska Miriam Montean, comparte una receta de, pues, una torre de ensalada de diente de león. Para los que no sepan, la de diente de león es esa plantica que ustedes ven que tiene como pelitos blancos y que a la gente le fascina El soplar. soplar, sí. Sí, sí, sí. Ese, acá, bueno, en inglés se les llama dandelion también. Acá tú la encuentras, acá la consideran una mala hierba, ¿no? Una ¿Ah, sí? wheat. Vea pues. Sí, sí, acá la consideran una plaguita, pero uno se la encuentra en todos lados, así como en Colombia. Entonces, esta mujer propone una torre de ensalada de diente de león que emite, imagínate, 87.58% menos de carbono que una comida promedio en un país de altas emisiones como los Estados Unidos y China. Sí. El plato pues fomenta la biodiversidad al incorporar el diente de león, que supuestamente es una planta que nadie usa porque dicen, pues es mala hierba. Es nutritivo, es un alimento nutritivo y crece en todo lado. O sea, Claro. él no demanda, esa es una característica de las malas hierbas, ellas crecen, mejor dicho, con que las mire el sol, un suelo medio decente, ellas crecen. Sí. Entonces, y esa planta crece mucho alrededor pues, de la casa de esta chef. Entonces, también, otra cosa que me pareció súper interesante es que pues la sostenibilidad también está incluida como en la generación del libro, la impresión del libro, porque las páginas están hechas de fibra de madera que viene de fuentes responsables. Ok. O sea, desde el momento cero hasta el final, procuraron que generara el menor impacto. Entonces, lo que dice el chef Jaime Andrés es, Juan Andrés, Ah, siempre habrá un coste climático en la producción de algo así, pero hemos hecho todo lo posible de principio a fin para que tanto el libro como su contenido sean sostenibles. Este libro que está dedicado al planeta se imprime en papel sostenible certificado por el Consejo de Administración Forestal, entendiendo que así es como se consumen tradicionalmente los libros de cocina en formato de tapa dura. genial. Hay otra receta así súper que me pareció un dato súper curioso y es, hay una receta de frijoles negros de una chef indígena que se llama Rosalía Chaychuk y es la que menos emisiones emite del libro. Ok. Los frijoles cuando se consumen con otros granos, pues te aportan proteínas y son muy buenas para la salud humanitaria, en este caso para la del planeta, son muy suaves para la tierra y no necesitan mayor cantidad de agua para crecer. Entonces ya Uy, estamos qué reduciendo dato. el consumo de agua para que crezcan estos Qué súper dato. alimentos. Y hubo un experto en sistemas alimentarios, que compartió pues una receta que se llama Make Do Ratatouille. Ratatouille es una receta Esa es originalmente una... francesa. Sí, es una pasta, ¿no? Sí, Mm. no, de ¿No? hecho es como una receta Ah, con ok. vegetales así como tajados. Quienes hayan visto Ratatouille de Disney, se acuerdan del ratatouille que él preparó, incluyó muchos vegetales, pero entonces en este caso él lo que recomienda es el uso de ingredientes imperfectos, que es lo que nosotros vemos, el tomatico ahí Ok, espichadito, sí. o no sé, el zucchini, esos alimentos que uno, ay, no lo cojo porque ya está dañado, no, o sea, usen esos alimentos porque se les quita ese pedacito y él les puede salir más barato
claro. y no están desperdiciando comida. Entonces él dice que es como un plato perfecto y pues queda súper rico. Oye, Entonces les genial. recomiendo, no nos están pagando publicidad, digo, este No, libro ya lo van a empezar a comercializar. Si lo quieren ver, a mí me parece súper interesante porque viviendo en otro país, les digo, yo no encuentro muchos ingredientes acá claro. y a veces el hecho de venir acostumbrada a cierta variedad de vegetales, de frutas y demás, hace un poco difícil para mí pensar en qué cocino, qué hago hoy, ¿sí? Y entonces se vuelve como carbohidratos, o sea, una dieta de pronto no la más balanceada o a veces Claro. como muy limitada. Entonces, ¿cómo se ajusta? Imagínense estas zonas remotas como en la Antártida, porque hay una chef de unos científicos de la NASA que están allá, que también puso una receta ahí y tuvo que adaptarla a lo que hay allá o lo que no hay. Entonces, me parece súper No, chévere. está genial. Está Sí, genial. No, está. está muy chévere porque yo creo que uno, bueno, alguna vez lo hablamos y tú lo estás mencionando de que, oiga, que compre muy local, pues para reducir la huella de carbono de los ingredientes y de los alimentos. Pero mira que hay alimentos que de por sí son muy sostenibles, además de que puedes incluir cualquier, digamos lo que tú decías de los frijoles. Pues los frijoles, sí, pues no consumen mucha agua, pues tienen menor huella de carbono, pero uno no sabe eso. Entonces, está muy, muy, muy interesante lo que tú dices, porque no es solo el compre local y demás, que es como lo tradicional, sino hay ingredientes que son más sostenibles que otros, solo por la forma en que ellos se producen o se cultivan o lo que sea. Entonces, está chévere, Sí, está sí, chévere. no, está genial. Está. Digamos que yo ya como que sale uno a la calle y empieza a ver, en este caso, bueno, plantas como eso, como el diente de león. También uno ve acá unas zonas potreros, lo que llaman otros potreros, Sí, con cactus muy parecidos al nopal. Tú sabes que el nopal se consume en México, es así como parte de la dieta. Entonces imagínate uno plantas por ahí que, así como el cuento de la tierra de nadie, poderlas aprovechar. sí. Entonces, ese es mi tip también de sostenibilidad de paso. Está chévere, no, me gustó Les dejo bastante. esa duda. Me gustó bastante. Tengo una noticia corta, positiva, que pues está un poquito relacionada con la COP27 porque es un resultado de la COP27, digamos. Ok. Y es que esto pues se los traigo directamente del portal del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, perdóname, donde ellos recibimos, digamos acá en Colombia, como el primer auxilio o el primer, sí, la primera donación en parte pues para cambio climático. Y esto nace también de las conversaciones que tuvo Colombia durante la COP27. Y hay un dato como para iniciar y es que nosotros como Colombia ya empezamos a cuantificar los daños y pérdidas generados por el cambio climático. Y es cuál es el costo económico para Colombia, todo esto que nos está ocurriendo de cambio climático y los efectos que estamos viviendo acá. Y está estimado en 4,3 billones de pesos, que es un montón de plata. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros estamos buscando reducir emisiones de gases de efecto invernadero, Colombia como tal, nuestras dos principales fuentes pues, que producen gases de efecto invernadero son la agricultura y la deforestación. Con estos recursos que nos llegaron, vamos a impactar uno de ellos. Ya les cuento cuál. ¿Quiénes nos van a dar los recursos? Alemania y Noruega entregaron ya oficialmente los primeros recursos para financiar el Plan Nacional de Contención de la Deforestación por 20, G7 por 20 cumplieron. sí, 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 por $25 millones. Una suma Wow, importante, bastante. claro. Y la cifra la habían anunciado durante la COP, pero ya ahorita sí hizo, digamos que realidad y nos llegaron esos recursos. Según la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, el objetivo con estos recursos es aumentar la cobertura a 3 nuevos núcleos de desarrollo forestal, que es como uno de los proyectos que se tienen para reducir la deforestación. Y estos núcleos son grupos de juntas de acción comunal que trabajan en la Amazonía para que esos espacios o esos terrenos que tenemos hoy deforestados se conviertan en zonas de biodiversidad, o sea, se recuperen. Actualmente tenemos 3 núcleos de trabajo pues, de trabajo de desarrollo forestal y vamos a pasar de 3 a 6 pues con estos recursos que llegaron. La idea es que de 6 pasemos a 20 núcleos a lo largo pues del tiempo
Y estos recursos pues van a ser invertidos a través de un programa que se llama REM Visión Amazonía, que va a iniciar su segunda fase. Entonces, los 6 núcleos que les comentaba están ubicados en diferentes municipios. Está Cartagena del Chairá, Miraflores, Solano y San Vicente del Caguán en Caquetá, y un municipio del Guaviare que es Calamar. ¿Qué se hacen en estos núcleos particularmente? Es que se van a desarrollar unos planes de manejo forestal comunitarios, se firman acuerdos de conservación con las comunidades, se hace mucha educación ambiental, pues obviamente con los habitantes, algunos pagos por servicios ambientales que se estén prestando y que se estén haciendo de una manera correcta, asistencia técnica, créditos verdes, acompañamiento pues social y empresarial si hay algunos emprendedores o algunos modelos de negocios sostenibles allá, y van a ser pues, como toda la base de desarrollo del modelo económico para los aprovechamientos sostenibles de estos bosques o de la recuperación de estos bosques. Entonces, con estos recursos, estos 25 millones de dólares, se va a empezar a trabajar ya en, en estos programas para pues reducir la emisión de gases. Y listo, sí, esta era la noticia buena de los recursos que nos llegaron. No sé qué opinas, Nata, ¿cómo la ves? Pues me parece muy positivo que le estén dando visibilidad a esas a zonas como esas en un país como el nuestro. El hecho de que lo que la G7, en este caso, bueno, Alemania como cabeza de ellos, haya en efecto cumplido lo que prometió, pues da como esperanza, porque Claro. ya tener recursos para poder llevar a cabo estos programas de educación ambiental, de sensibilización, proveer los recursos a estas personas que pues tienen tal vez una conexión un poco más profunda con su entorno y que pueden entender muchas cosas y de paso enseñarnos, Claro. es algo que realmente promete mucho. Yo veo eso como con mucho positivismo. Realmente, mientras preparaba el contenido de la COP27, lo leí como con cierto escepticismo, pues ya sabes por qué. Como Sí, decían, siempre hay ese conflicto entre el sur y el norte, ¿no? En claro. un continente como lo es América, y pues con tanta desigualdad. Entonces, ver que estos cambios en realidad se están haciendo, que se están tomando acciones, pues da como mucha esperanza. Entonces, es Claro. en efecto una noticia súper positiva. Yo no sé si lo alcanzamos a hablar en el capítulo anterior de la COP, o en el capítulo anterior, no, en el capítulo en los dos de la COP, pero sí, hay una estadística que se generaba en esas conversaciones, y es que en las zonas que están, digamos que en las zonas que tienen estos problemas de deforestación, hay menos índices de deforestación cuando en esas zonas hay indígenas. ¿Por qué? Pues porque los indígenas ayudan a cuidar esos espacios, pues porque obviamente están muy correlacionados con la naturaleza. Son Y sagrados. exacto, entonces poder de alguna manera a que estas comunidades, aunque no sean indígenas, pero que como tú lo dices, viven en el entorno, se Ujú. apropien de los espacios y los protejan y tengan otras alternativas, digamos que diferentes para sustento, ¿no? Porque a veces uno cree que deforestan es porque sí, pero de golpe también hay unas problemáticas sociales detrás, digamos. No todo lo están haciendo pues porque no tienen más bien otra alternativa distinta, que pasa mucho con los De cultivos acuerdo. ilícitos, ¿no? Que a veces uno Sí, sataniza los cultivos ilícitos, sin y no embargo, entiende el no, contexto detrás de exacto, eso. exacto. Sí, no, y mira que de hecho yo, bueno, acá aprendí que hay algunos procesos que es necesario hacer, no al nivel de deforestación, pero acá las quemas Ah, sí, controladas. preventivas, las quemas controladas son una cosa. Yo tuve la fortuna de tener a un profesor que él es bombero, Ah, y trabaja en una regional. Él estuvo presente en uno de los incendios más brutales de aquí, sí, de Victoria, que destruyó una reserva grandísima, se llevó por delante familias, animales. O sea, te digo, es un tema que yo, o sea, cuando yo lo vi, me tocó el corazón y yo decía, hay que ser un poquito más consciente y entender el entorno en el que vives,
porque si no sabes los riesgos que hay, entonces acá esas quemas preventivas, que yo antes eso lo veía, yo decía, ¿cómo van a prenderle fuego? No, porque a ti te dicen, no, jamás se prende fuego en un espacio natural, y aquí es como que tienen un plan, y de hecho me enseñaron las técnicas para uno iniciar una quema controlada, Sí. y las comunidades aborígenes de aquí, que están sobre todo más localizadas hacia el norte, ellos tienen unos procedimientos que desarrollaron ellos sin necesidad de un especialista, ni un ingeniero, ni un ingeniero Ok. forestal, no. Las fueron desarrollando a medida que fue pasando el tiempo como comunidad, habitando su espacio, y dicen, no, esto lo tenemos que hacer, porque esto ayuda a que ciertos árboles nativos, entonces sus semillas, todo, necesitan del fuego, necesitan que las sometan a presión para que la semilla salga y haya nuevos árboles. Entonces, todo en su medida, si tú lo entiendes, pues es positivo. Obviamente eso hacen acá, en Colombia deben haber otras técnicas para lograr que los ecosistemas pues prosperen. Sí. Y si se les educa adecuadamente, más este conocimiento ancestral, ¿no? Imagínate, eso es una mezcla que va a dar resultados realmente muy, muy buenos. Chévere. Genial. Sí, sí. Bueno, Dale. pues yo les tengo pues una solución innovadora de aquí de Australia. Ya habíamos hablado de esto también en capítulos anteriores, pero pues digamos que no sabíamos cómo iba ese proceso en otros países o en zonas geográficas específicas. Esto tiene que ver con una iniciativa de hidrógeno verde, que es el gas de hidrógeno producido con energía renovable, o sea, hidrólisis solamente por medios renovables. Entonces, Australia está completamente en el proyecto, están desarrollando ya proyectos desde hace varios meses. Resulta que empezaron, bueno, con un equipo de 20 equipos de estudiantes de secundaria, de bachillerato, y ellos han estado diseñando automóviles con celdas de combustible para competir en el Gran Premio de Hidrógeno. Y es el premio, pues, este Grand Prix es como como un torneo inaugural acá en el país, Me no gusta, se me había gusta. hecho. Chévere. Sí, entonces estos estudiantes, pues imagínate, han estado aprendiendo acerca de energía renovable, energía de hidrógeno y pues vehículos eléctricos. Y como parte de su preparación para la competencia en abril de este año 2023, pues para el gran día, pues los vehículos son vehículos a control remoto, van a estar en funcionamiento durante 4 horas. Esto se va a realizar en una ciudad hacia el norte, hagan de cuenta que es como ir y volver de Bogotá a Cartagena. Ok. Esa es la distancia, se llama Gladstone. Es una ciudad localizada en el estado de Queensland. Y allá es donde van a desarrollar el campeonato. Entonces, el principal objetivo es sacarle provecho a una batería de 30 vatios y a 14 gramos de gas de hidrógeno. O sea, con eso es con lo que van a funcionar estos vehículos que estos chicos desarrollados. En este momento, tanto los vehículos masivos como los de juguete, por Sí. así decirlo, están siendo promocionados pues para venderles a los australianos la idea del potencial transformador del hidrógeno verde, ¿sí? El cambio tan positivo que podría generar para descarbonizar la economía basada también en combustibles fósiles, porque acá la minería y demás son industrias supremamente fuertes. Y pues aunque las plantas de carbón todavía suministran más de la mitad de la energía de Australia, el cambio está en proceso, o sea, están ahí trabajando, están metiéndosela toda. De hecho, el gobierno elegido el año pasado, 2022, aprobó la primera ley de acción climática del país en más de una década, imagínate, o sea. Y pues el hidrógeno verde es la pieza central de su plan de crecimiento para la economía limpia. Países vecinos como Japón y Corea, que no cuentan con los suficientes recursos, también están como ahí pendientes de Australia, o sea, ellos cuentan con el hidrógeno verde australiano para poderlos ayudar a dejar los combustibles fósiles en las próximas décadas. Claro. Entonces ahí están estos aliados y pues además la suma de las cifras de capacidad incluidas en las propuestas de Australia para producir hidrógeno verde superan la capacidad de generación de energía del mismo de Australia. Sin embargo, acá tenemos pues la contraparte, la opinión polémica, impopular, como la Sí, llaman. de acuerdo. Pues hay unos expertos que advierten que estos proyectos de hidrógeno verde podrían no producir mucho ni un tricitico
¿Y por qué? Porque sucedió ya con una generación pasada de proyectos de hidrógeno verde que pues fracasaron, que se fueron a pique. Ok, El CEO de la Organización de Investigación de Energías Limpias pues dijo que en esta fase era muy fácil que dos personas de las que nadie sabía absolutamente nada crearan un proyecto de 30 gigavatios, en este caso de la celda de combustible, y pues lo publicaran en los medios. Entonces está bastante escéptico. Y pues es que los proyectos fantasmas o los proyectos fallidos no solo son un problema o fracasos que hayan pasado acá en Australia. Hay un estudio de una consultora norteamericana que dice que solamente el 10% de los proyectos de hidrógeno, por un valor de 240 billones de dólares americanos anunciados en todo el mundo, pues están como moviéndose. Entonces imagínate esa cantidad tan alta, solo el 10% han ido como presentando resultados positivos. ok. Sin embargo, pues se necesitan muchos más proyectos porque aunque se construya como un electrolizador, o sea, un generador de hidrógeno, en Ajá. este caso para no ponernos tan técnicos, como se prometió para el 2030, o sea, la meta que se tiene para el 2030, pues estos digamos que solo podrían llegar a producir cerca de una sexta parte del hidrógeno verde para cumplir con todos los objetivos climáticos, ¿sí? Con todos los límites. Entonces, pues estoy de acuerdo con unos reportes de la Agencia Internacional de Energía de París. Sin embargo, pues a pesar de que es un comentario como no muy optimista y no muy de apoyo, Queensland, el estado de Queensland, pues es el hogar de dos de los proyectos que más impulsan la credibilidad del hidrógeno verde en Australia para este año. Entonces siguen ahí como, siguen siendo como la cara amable de esto, ¿no? De no decir, no, es que esto va a fracasar. El proyecto, bueno, la empresa que impulsa este proyecto es Arc Energy, se llama, y pues es solamente una parte como de todo lo que se tiene en mente acerca de energía limpia en Australia por parte de la casa matriz, porque Arc Energy no es la casa matriz. De hecho, la casa matriz es una refinadora de metal inmensa que está en Seúl, en Corea, y se llama Corea Zinc. Entonces, básicamente, ellos son como el mayor patrocinador, precisamente porque están buscando sacar su beneficio de estos proyectos para llevarlos a sus propios países. Entonces, vamos a ver qué sucede, qué resultados dan y qué pasa en el Grand Prix. De aquí a abril les estaré contando cuáles fueron los resultados de esta De carrera. esta carrera, ¿no? Chévere porque em, tú hablabas de 14 gramos de combustible para durar 4 horas. Me pareció genial, aunque sí, pues, autos a escala que son muy más pequeños. Pero lo novedoso del tema, y aunque sí, hay muchos proyectos que no puedan llegar a funcionar, creo que lo importante aquí es resaltar que ya se está hablando de eso. Quizá antes no era tan popular hablar del tema, ¿por qué? Pues porque sabíamos y todo el mundo estábamos acostumbrados a usar combustibles fósiles y se acabó. Ujú. Ahorita se abre la necesidad de tener otras Otras energías y fuentes otras fuentes alternativas. alternativas. Entonces, claro, se empieza a hablar, sí, que de los 100 saldrán 10 nomás. Bueno, lo importante es que los que no salieron, pues saquemos como esas lecciones aprendidas y empecemos a mirar cómo lo podemos mejorar. O sea, digamos que descalificar, como tú decías en la opinión que salía en el artículo, pues no es pues descalificar, es muy fácil sin saber el contexto Mm, de atrás, ¿no? de acuerdo. Entonces, no, para mí es genial porque sabes que movilidad sostenible es lo que yo me muevo, entonces todos estos temas me parecen muy novedosos, muy chévere. No, y es que imagínate que también están pensando en crear celdas de combustible para camiones y entonces poder trasladar la Claro, materia prima para paneles solares y demás, porque pues la idea es hacer este proceso de electrólisis con fuentes limpias, no más estar hablando de carbón, sí, de calderas, acuerdo. tipo turbina, no, entonces están ya pensando en crear, imagínate, camiones y crear de hecho una refinería exclusivamente para producir esos materiales de manera limpia. O sea, esta empresa te digo que va con toda y está tratando de aprovechar al máximo todos los recursos que hay acá en Australia, especialmente hacia las zonas del norte y también hacia las zonas del oeste. Ok, Entonces, sí, lo que tú dices sabes que es una muy buena manera de verlo y es que si de 100 solo resultan 10 no importa, porque de los 90 que no resulten,
algún resultado se va a poder obtener y cosas que se van a poder mejorar. Entonces la idea es buscar la manera de cómo llegar a ese objetivo de movilidad Sí, de sostenible. acuerdo, de acuerdo. Pues, pues de movilidad sostenible, ahí para enganchar con la noticia que yo les traigo, les voy a hablar de una ley de movilidad sostenible que está en curso y que ya está muy próxima a salir en firme en España. Em, esta ley viene, digamos que gestándose desde septiembre del año pasado. em, y hay varias noticias que fueron, o sí, como varias noticias que fueron saliendo a lo largo de septiembre, octubre y noviembre sobre qué cosas estaban incluyéndose en esa ley de movilidad sostenible. Primero, pues tengamos en cuenta que pues, la contaminación en este momento de las ciudades pues, es uno de los problemas principales y el responsable de muchos problemas de salud que tiene la población, como lo son diferentes patologías respiratorias, alergias, incluso salud mental. En alguna otra oportunidad vi cómo realmente la contaminación te puede afectar también mentalmente en el proceso. Y se está empezando a hablar de, pues, cómo volvemos esto, o cómo de alguna manera lo mitigamos. Y hay un dato de la Agencia Europea de Medio Ambiente que es que el transporte es el responsable del 25% de las emisiones de CO2 en España particularmente. Y la ley de movilidad sostenible lo que tiene o el propósito, tiene pues, como su objeto principal es constituir como ese marco normativo para que se permita que las políticas públicas de transporte y movilidad respondan mejor a las necesidades reales de los ciudadanos y cuáles son realmente los retos del siglo XXI sobre el tema de movilidad. Siempre hablamos de que hay que poner al ciudadano en el centro y no a los carros en el centro. Entonces, ese es como también el propósito de la ley. Mm, Em, desde en septiembre, una noticia del portal El Tiempo de España que hablaba de que se había de alguna manera cerrado como ese periodo de opiniones para septiembre y como esos posibles cambios, se había compartido el contenido con ciudadanos, organizaciones y asociaciones para que lo revisaran y empezaran a hacer como esas observaciones. En septiembre ya se había surtido ese proceso y se iba a pasar ya a Consejo de Ministros. Para noviembre, esta es una noticia del portal Business Insider. Empezamos a recibir algunas de las consideraciones sobre la ley. Eh, Aquí hay un testimonio de María José Rayo, que es la secretaria general de Transportes, y decía que la movilidad sostenible es un compromiso que hay que hacer transversal a toda la sociedad, que es más o menos lo que yo estaba hablando, y es que sea algo, digamos que todos estemos involucrados en el proceso. Y para inicio de noviembre el texto ya había pasado ya por doble lectura del Consejo de Ministros, que es como el proceso normal, y es una revisión que hacen todos los ministerios y habían ya solucionado más de 200 alegaciones públicas sobre el proceso y todas pues fueron contestadas de manera correcta. Uno de los puntos importantes que se empezó ya a conversar desde noviembre es que las empresas, eh, todas las compañías, digamos que privadas y públicas que tuvieran más de 500 empleados, tenían que empezar a construir lo que conocemos acá en Colombia como PIMS, allá se llama PME, que esto ujú, traduce, aquí es Planes Integrales de Movilidad Sostenible y en ok. España son los planes de movilidad empresarial. Mm, Entonces, cada uno de ellos, las empresas que tengan más de 500 empleados o que por turno tengan más de 250, tienen que empezar a desarrollar un plan de transporte sostenible. ¿Cuál es el oh, propósito de ese plan? Pues lograr de alguna manera que los usuarios tengan alternativas distintas para llegar a su trabajo eso, y ujú, que tengan obviamente menos huella de carbono. Eh, para, mm, para contarles un poco de también otra ley similar que ya está en firme y que tienen los municipios, y es que los municipios de más de 50.000 habitantes también tienen que tener unos planes de movilidad sostenible en España. Esta ley arrancó ya a partir de enero y es como complemento de esta ley de movilidad sostenible que está digamos que en curso. Em, ¿qué más les cuento? Hay una noticia del portal Norteamérica que estaba
que estaban comentando que con esta ley lo que va a permitirse es que se va a incrementar también la inversión en recursos de movilidad sostenible año a año. Vamos a pasar contaban de 200 a 250 millones de euros al año en financiación para el transporte urbano, que es uno de los puntos de la ley más sostenible, cómo mejoramos el transporte urbano y cómo lo hacemos más sostenible y demás. Y contarles también que alguna vez también lo hablamos, y esto es un dato del portal MSN Noticias de España, y es que saber más o menos cómo influye la movilidad en términos económicos, que siempre hablamos de que dependiendo de cómo se mueve la gente, se sabe también cuál es la calidad de vida de los ciudadanos o cuál es en términos de ingresos también, cómo se mueve la persona, es un reflejo, Sí. ¿no? Es como ese reflejo del avance de la ciudad. Y aquí hay un dato interesantísimo y es que la movilidad representa en España uno de los sectores económicos más importantes del país. ¿Por qué? Porque hay más de 800.000 empleados trabajando en este sector. eh, Representa más del 4,5% del Producto Interno Bruto del país. Ya hemos hablado en otro espacio que era el Producto Interno Bruto, que es todas las transacciones que se hacen en un país por compra y venta de servicios o productos. Y es el 13% del gasto total de los hogares. Imagínate, el 13% del gasto total de los hogares está involucrado en tema de movilidad. Y se hacen más de 5.000 millones de viajes en transporte colectivo cada año en España. Wow. Entonces, ¿qué hace falta? La ley ya ahorita, pues al pasar al Consejo de Ministros, ya creo que es lo que nosotros aquí llamamos sanción presidencial, como que pase ya al último paso, pues para que salga en firme. Y se le va a dar un plazo más o menos de 12 a 18 meses a las empresas, pues para que Ujú. empiecen a crear sus planes y demás, que es cómo mueven de una manera sostenible a sus colaboradores al trabajo. Entonces, pues nada, cerramos acá. Yo creo que ahí hice un súper resumen porque traía más cosas, pero sé que como me escribiste, creo que no lo logramos esta vez tampoco ser más cortos, pero bueno, no, ¿cómo es el tema de la ley? Pues a mí, ¿sabes qué? Es una muy buena manera de abordar bueno, cómo los empleados se mueven, porque creo que, bueno, en Colombia pasa mucho, en una ciudad como Bogotá es como, bueno, tú te puedes conseguir así el súper trabajo, pero di tú es en el norte de la ciudad y vives más o menos hacia el sur. Es como si no, usted tiene el perfil perfecto y demás, pero creo que nunca es como, ¿y usted cómo va a llegar? ¿Usted dónde es que vive? Porque te Sí, preguntan dónde claro. vive y si tiene transporte y es como, lo importante es que usted llegue acá. Usted llegue acá y Sí, cumple el horario, pero no importa cómo se transporta la persona. Bueno, ahorita hablando ya en términos de movilidad sostenible, que sea, que no genere una huella de carbono, pero también como la seguridad de la persona, la facilidad, bueno, o sea, son varios factores, entonces creo que es una muy buena manera de abordarlo porque hace que de pronto las dos partes se involucren con mayor interés, claro. como mayor voluntad, entonces, y pues ya que lo hagan una ley, Sí, claro, ya. Y pues ya hecha la ley, pues ya las personas empiezan a mirar, a abordarla, ¿no? Porque cuando no es uh obligatorio -huh, y se vuelve muy voluntario, pues exactamente. la mayoría de No, y gente hay no empresas piensa en que eso. sí son conscientes, sí, especialmente cuando trabajas en zonas, en municipios alejados. Bueno, en Bogotá se ve la zona hacia la que solíamos vivir nosotros, veías tus rutas empresariales, entonces Claro. buses que recogían a sus empleados, entonces al menos les daban la opción, lleguen a este punto y ustedes saben que tienen su transporte asegurado de aquí hasta allá, es un solo vehículo para varias personas, está bien, cupo lleno, y los vuelven a dejar en el mismo punto. Entonces, a veces es una negociación un poco más justa, pero pues yo sé que no todas las empresas a veces no tienen la capacidad o no tienen la voluntad de proveer una opción de ese calibre. Sí, o de Entonces, ya lo que tú promoverla. dices que haya, Ujú, ya que de haya la acuerdo. obligación, de cierta manera, el peso legal pues hace que pues que pongan la voluntad por las buenas, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Además que no es un tema en positivo, sino que es un tema bien, bien interesante que transforma. Es como Sí, cambiar, y lo que siempre hablamos, cambiar los hábitos. ¿Cómo hacemos para cambiar, cambiar los hábitos? Y si crear desde, hábitos. desde mi mismo trabajo me están inculcando y me están promoviendo, empiezo yo a cambiar hábitos. No solo yo, probablemente mi familia también, porque soy como Ujú. los niños. Cuando se habla de Eres los un niños, son agentes de cambio, empiezan a generar agente, esa era la palabra que estaba buscando, agente de como el cambio. Colegio de Chile que hablamos del capítulo pasado. Son agentes de Agentes de cambio, cambio creas agentes de importantísimos. cambio, de acuerdo.
Listo, Nata. Bueno, no, yo sé que Oye, nos extendimos un poco, nos yo sé. extendimos. Esto es parte de los cambios que les estamos prometiendo. Sí, 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 sí. Creo que vamos a ser más concisos. Sí, Estamos en sí, 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 construcción, sí, sí, sí. sí, estamos en construcción. No, y no crean, hemos, creando como tal el resumen de la noticia, tratamos de ser concisos y extraer como lo más relevante, pero ya saben que para no llevar el podcast a un ritmo acelerado y que lo que hablamos no se sienta como Tan tan de fluido. afán, pues Mm, le dedicamos, le ponemos la energía, pero sabemos que para ustedes puede ser también un poco extenuante. Entonces es otro cambio en el que estamos trabajando y esperamos de pronto traerles ese nuevo cambio sí, de para el acuerdo. siguiente capítulo, al menos con respecto a eso. Pero muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información pues les haya resonado, les haya gustado. De acuerdo. Compártanos, recomiéndenos con sus amigos, creemos comunidad y pues esperamos que con los cambios que tenemos en mente podamos realmente crear más interacción, De que nos acuerdo. puedan dar sus opiniones que son súper importantes. Gracias Jaimito por la información que nos transmitiste hoy. Nada, empezamos oficialmente el año 2023 y entonces nos vemos en el próximo capítulo. Descárguennos, escúchenos o déjenlo solo ahí, reproduciendo en Spotify. Mientras hacen alguna otra cosa, Mientras hacen mientras alguna otra están cosa, somos muy trabajando, buena compañía. sí, De mientras paso están nos conocen. trabajando, mientras estás cocinando, almorzando, cocinas Almorzando. solo, bueno, en fin. Sí, Sí. aprovechen esos espacios de alguna manera muertos para aprender. La idea es aprender y enseñarles algo. Exacto, sí, de pronto no son, yo los entiendo, a veces de pronto leer noticias y meterse a leer un periódico, eso puede ser harto. Yo no soy de las que hace eso, pero estos temas creo que es importante que todos conozcamos y sepamos en qué contexto estamos, porque nos va a tocar la puerta, Sí, de acuerdo. tarde que temprano. Entonces, esto pues es una herramienta para que ustedes pues se informen de una manera relajada, no les toca leer, solo nos escuchan y ya, y tratamos de hacerles esto digerible. De acuerdo. Listo, Nata. Entonces, muchas gracias. Que tengas una excelente semana. Y bueno, nos vemos en el Gracias, próximo igual episodio. tú, disfruta tu fin de semana. Vale. Chao. Chao a todos. Chao.